Buenas noches, mi nombre es Andrea Janet Mesa Jiménez, soy estudiante del segundo cuatrimestre de la especialización en Neuropsicología de la Educación. En la noche de hoy les voy a hablar sobre el trastorno negativista desafiante. Iniciemos por su concepto. El TND se refiere a una manera particular de responder a las normas o límites establecidos a niños o adolescentes. Consiste en reacciones desproporcionadas, con rabietas, pataletas, irritabilidad e incluso llanto, evitando a toda costa el cumplimiento de la norma. Estos niños son normalmente desafiantes, negativos, hostiles y no expresan hacia la figura de autoridad ningún respeto, especialmente hacia los padres. Este trastorno es muy frecuente en niños preescolares y al parecer puede ir disminuyendo hacia la adolescencia, aunque a veces también puede iniciar durante esta etapa. En ella se transforma llevando a los chicos a discutir y argumentar de manera beligerante, intransigente y grosera. En conclusión, el concepto del TND es un trastorno del comportamiento diagnosticado normalmente en la niñez que se caracteriza por comportamientos y actitudes no cooperativas y de enfado hacia padres, compañeros, profesores y otras personas con figura de autoridad. Al respecto de las causas del trastorno, estas aún son desconocidas. Sin embargo, se le atribuye a una combinación de factores tanto hereditarios como del ambiente o del contexto. Al respecto de la genética se puede decir que tiene que ver con la disposición o el temperamento natural de un niño y las posibles diferencias neurobiológicas que tiene en la forma como funcionan los nervios y su entorno. Al respecto del entorno se habla de los diferentes problemas de crianza que se dan durante su desarrollo, tales como falta de control parental, disciplina grave o contradictoria y el abuso o descuido familiar. Existen dos teorías primarias que pueden explicar el desarrollo del TND. La primera sugiere que los problemas comienzan en los 2 a 3 años de edad y se evidencian en la niñez o adolescencia. Esto dado algunas dificultades para aprender a separarse de la figura de apego primario y desarrollar habilidades de autonomía. La segunda teoría tiene que ver con el aprendizaje. Esta sugiere que los comportamientos en el TND son conductas aprendidas que reflejan las estrategias de refuerzo negativo empleadas por los padres y personas de autoridad. Normalmente los refuerzos negativos usados incrementan la frecuencia e intensidad de los comportamientos opositores que logran darle atención, tiempo, preocupación e interacción al niño. Los síntomas del TND no son fáciles de identificar, ya que hay niños que pueden tener un carácter fuerte o emocional que no necesariamente es un indicador del trastorno. De igual manera, es normal observar una conducta negativista en ciertas etapas del desarrollo de un niño. Los síntomas del TND, de acuerdo con lo señalado en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, o DSM-4 y 5, publicado por la American Psychiatric Association, enumera síntomas emocionales y el comportamiento que duran 6 meses como mínimo. Los primeros síntomas tienen que ver con el estado de ánimo irritable y airado que predomina en los niños preescolares. Entre ellos están: pierden los estribos a menudo y con facilidad, se irritan o se enojan con otras personas con frecuencia, se enojan o se muestran resistentes con frecuencia. Los síntomas que están relacionados con la conducta argumentativa y desafiante predominante en la pre y adolescencia son: discute a menudo con los adultos o con personas de autoridad, desobedece de forma activa o se niega a cumplir con los pedidos o con las reglas de los adultos, molesta o altera a las personas de manera intencional, culpa a otros por sus errores o mal comportamiento. Y finalmente, los síntomas relacionados con el resentimiento tienen que ver con que suelen ser rencorosos o vengativos, y esto lo han evidenciado 2 o más veces en los últimos 6 meses. El TND varía de acuerdo con su gravedad. Los diferentes tipos son: el primer nivel es leve y se da cuando el comportamiento se presenta en un solo entorno, ya sea hogar, colegio o con pares. El segundo nivel es el moderado y se da cuando algunos síntomas se presentan en al menos 2 entornos.
El tercer nivel es el que se presenta cuando las conductas se dan en 3 o más entornos. En algunos casos los síntomas pueden presentarse primero en el hogar y luego con el tiempo evidenciarse o extenderse a otros entornos. ¿Cuál es el tratamiento para el TND? El tipo de tratamiento será determinado por el pediatra, basándose en la edad, estado de salud e historia médica del niño, teniendo en cuenta qué tan avanzados están los síntomas, de acuerdo con la tolerancia del niño a determinados medicamentos, procedimientos o terapias, a las expectativas dadas por el tratamiento o de acuerdo con la opinión o preferencia del pediatra. El tratamiento puede incluir, primero, la terapia individual. Esta normalmente tiene un enfoque cognitivo-conductual para aumentar la capacidad del paciente de resolver problemas, favorecer sus habilidades de comunicación y control de la ira. Segundo, la terapia familiar. Busca introducir cambios en la familia, mejorar la comunicación y fomentar la interacción entre los miembros de la familia. El tercero es la terapia de grupo. Esta se da con los compañeros y busca desarrollar y utilizar habilidades sociales e interpersonales. Y la cuarta es la medicación. Si bien no se considera tan eficaz para tratar el TND, puede usarse cuando hay involucrados algunos otros síntomas o trastornos. Para cerrar el tema, les dejo con un video que resume apropiadamente los aspectos principales del trastorno negativista desafiante. Todos los niños son desobedientes, hacen berrinches y se enojan en ocasiones. Pero los niños con trastorno negativista desafiante van más allá. Se caracterizan por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y de enfado hacia los padres, compañeros, profesores y otras personas en posición de autoridad. Hoy conocerás más sobre este trastorno, pero antes suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido como este. Comencemos. Como padre, no tienes que intentar controlar a un niño con trastorno negativista desafiante tú solo. Puedes recibir ayuda de médicos, profesionales de la salud mental y expertos en desarrollo infantil. Entre los factores de riesgo se encuentran sufrir abuso, descuido o falta de disciplina y de autoridad por parte de los padres, nacer con un temperamento fuerte, lo que predispone a tener fuertes reacciones emocionales, vivir con un solo progenitor o con progenitores que sufran de alguna enfermedad mental o abuso de sustancias, y la atención que recibe por parte de los demás debido a su mal comportamiento también lo puede intensificar. A veces, es difícil reconocer la diferencia entre un niño de carácter fuerte o emocional y un niño con trastorno negativista desafiante. Es normal observar una conducta negativista en ciertas etapas del desarrollo de un niño. Los signos a veces comienzan durante la etapa preescolar o a veces durante la adolescencia. Entre los signos se encuentran: el niño pierde los estribos a menudo y con facilidad. Se irrita o se enoja con otras personas con frecuencia. Se enoja o resiente con frecuencia. A menudo desobedece de forma activa o se niega a cumplir los pedidos o las reglas de los adultos. Molesta o altera a las personas de manera intencional con frecuencia. Con frecuencia, culpa a otras personas por sus errores o por su mal comportamiento. Suele ser rencoroso o vengativo. Este trastorno puede ser diagnosticado como leve, moderado o grave, dependiendo si se presenta en un solo entorno, en 2 o en 3 o más. Se diferencia del trastorno de conducta en que en este los niños parecen carecer de conciencia y violan repetidamente los derechos de los demás, a veces sin ningún signo de irritación. Con el TDA comparte la resistencia a realizar un trabajo o tareas escolares, pero el trastorno negativista presenta negatividad, hostilidad y desafío. Con el trastorno explosivo intermitente comparte la agresividad, pero en este la ira puede surgir por otros temas que no tengan que ver con la autoridad, y después el niño se calma o se puede mostrar arrepentido.
mientras que el negativista muestra un patrón de rebeldía consistente hacia las figuras de autoridad. Entre las posibles complicaciones se encuentran que el niño tenga un bajo desempeño escolar y laboral, que el niño pueda desarrollar una conducta antisocial caracterizada por la falta de empatía, que el niño tenga problemas con el control de impulsos, que desarrolle un trastorno de consumo de sustancias, entre otras cosas. En cuanto al tratamiento, suele ser recomendado el entrenamiento a los padres. Un profesional de la salud mental con experiencia en el tratamiento del trastorno negativista desafiante puede ayudarte a desarrollar habilidades de crianza que sean más constantes, positivas y menos frustrantes para ti y tu hijo. En algunos casos, tu hijo puede participar en este entrenamiento contigo, de modo que todos los miembros de la familia desarrollen objetivos comunes sobre cómo manejar los problemas. La participación de otras figuras de autoridad en el entrenamiento, como profesores, puede ser una parte importante del tratamiento. La terapia individual para tu hijo puede ayudarlo a aprender cómo controlar la ira y expresar sus sentimientos de una forma más sana. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Todos los niños son desobedientes.
Muchas gracias.